Acabaron con la mujer que más quería. Me dicen monstruo a mí. ¿De verdad? Luego de lo que me hicieron, no habrá Dios al que le puedan rezar para que lo salve. La Sedena ha dado un golpe crítico al cártel de los Chapitos luego de que acabaran con la vida de la operadora de Iván Archibaldo, una mujer que era más que una trabajadora. Era como una hermana para el narco. ¿Cómo fue que lograron hacer esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La operadora de Iván Archibaldo Guzmán, una mujer que gozaba de una confianza absoluta dentro de las filas del cártel, fue el centro de la violencia que se desató aquel día. Ella, una mujer astuta, implacable y de alta importancia dentro de la estructura del cártel, había sido enviada a supervisar un operativo en la zona para liquidar un topo dentro de sus propias filas, o al menos así pensaba. Lo que no esperaba es que esa mañana fuera a ser la última de su vida. Los planes del cártel estaban en marcha. La operadora encargada de coordinar los movimientos más delicados de la organización había estado en constante comunicación con sus hombres. Sabía cómo moverse dentro del territorio sin levantar sospechas, cómo mantenerse un paso adelante de la justicia y cómo burlar las vigilancias militares que rodeaban las zonas de operación del cártel de los Chapitos. Su habilidad para negociar y ejecutar operaciones rápidas la había convertido en una pieza clave para Iván Archibaldo. La mujer estaba acostumbrada a moverse entre la oscuridad, en un mundo donde la lealtad se compra con sangre y el precio de la traición es la muerte. Sin embargo, esa mañana el destino había decidido trazar otro camino. Mientras ella y su equipo realizaban una misión en un punto crítico de Sinaloa, con la intención de eliminar a un infiltrado de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, todo dio un giro violento. Habían logrado interceptar al supuesto topo, un miembro de la Sedena que había estado filtrando información crucial para las autoridades federales, pero el ataque fue más feroz de lo que habían anticipado. No fue solo un enfrentamiento de baja escala. De repente, los hombres de la Sedena se infiltraron por el lado opuesto, rodeando al convoy del cártel con precisión militar. La respuesta de los sicarios fue inmediata, pero el ejército, con su formación y disciplina, respondió aún más rápido. El tiroteo que siguió fue intenso. Las balas volaban en todas direcciones. La tierra levantada por los impactos de las municiones cubría el aire, y los gritos de los sicarios y los militares se entremezclaban. La operadora que estaba al mando de la operación permanecía firme en su posición, dando órdenes rápidas y precisas, controlando la situación lo mejor que podía. En ese momento su vida cambió para siempre. Una de las balas, disparada desde un ángulo que ella no pudo identificar a tiempo, atravesó el aire y la alcanzó. El impacto fue casi inmediato. La bala perforó su pulmón derecho con una precisión mortal. Un fuerte dolor se apoderó de su pecho, y su respiración se volvió entrecortada y difícil. A pesar de la fuerza con la que el proyectil había atravesado su cuerpo, la mujer trató de mantener la compostura, incluso cuando su visión se empezó a nublar. Al principio no parecía entender lo que había sucedido. Miró hacia sus hombres, buscando una respuesta, pero no la encontró. Los gritos y el sonido ensordecedor de las balas que rebotaban en los vehículos y la tierra solo lo rodeaban, como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. El dolor era insoportable, pero ella no podía ceder, no podía mostrar debilidad. Sabía que si los hombres del cártel veían su fragilidad, perderían el control de la situación. Con su mano derecha intentó tapar la herida, pero la sangre no paraba de brotar, empapando su ropa y dejando un rastro oscuro sobre el asfalto. Un miembro de su equipo, al ver su condición, se acercó corriendo con los ojos desbordados por el pánico. «Jefa, te llevamos al hospital», le gritó, intentando tomarla de los hombros. Ella asintió con la cabeza, aunque le costaba respirar, y ordenó con voz débil pero firme: «Llévenme rápido». El convoy del cártel comenzó a moverse rápidamente, sus vehículos comenzando a girar sobre las ruedas mientras se dirigían hacia el hospital más cercano. Los hombres sabían que el tiempo era crucial, y aunque no esperaban que ella fuera a sobrevivir a una herida tan grave, la operadora era demasiado valiosa para dejarla morir sin intentar salvarla. La rapidez con la que se movilizaron por las calles de Sinaloa era impresionante, pero cada segundo que pasaba aumentaba las probabilidades de que la mujer sucumbiera a sus heridas. La carretera era tortuosa y llena de obstáculos. Los vehículos del cártel avanzaban a gran velocidad, esquivando los baches y las curvas peligrosas,
mientras el equipo de sicarios trataba de protegerse y no perder el rumbo. La operadora, con su cuerpo ya debilitado, luchaba por mantenerse consciente. Sus respiraciones eran cada vez más entrecortadas, como si el aire ya no fuera suficiente para alimentar su organismo. La piel de su rostro se había vuelto pálida, y su vista se nublaba más con cada minuto que pasaba. Los hombres del cártel, desesperados, intentaban encontrar una manera de mantenerla despierta, de hacerle frente a la muerte que se acercaba rápidamente. Sin embargo, a medida que el convoy avanzaba, la mujer ya no podía hablar. Sus ojos, antes llenos de determinación y confianza, estaban vacíos, nublados por la falta de oxígeno. El dolor la estaba consumiendo rápidamente y la conciencia empezaba a desvanecerse. En ese momento, uno de los sicarios que la había acompañado se dio cuenta de lo grave de la situación. «Ya no llegamos, jefa», gritó, mirando a la mujer con desesperación. Sabía que lo que sucedía era irreversible, pero la lealtad a su líder, a su operadora, lo mantenía enfocado en llegar al hospital a toda costa, aunque la esperanza ya se desvanecía con cada segundo que pasaba. El vehículo dio un giro violento en una curva cerrada y aceleró aún más. A lo lejos se podía ver la silueta de un hospital improvisado en el campo, un refugio de emergencia que a lo largo de los años había sido utilizado por los cárteles para tratar a sus heridos. Pero cuando llegaron finalmente no había tiempo para nada. La mujer, con su cuerpo ahora sin fuerzas, ya no respiraba con la misma frecuencia. Sus ojos se cerraron lentamente y la vida de la operadora de Iván Archibaldo Guzmán se apagó en cuestión de minutos. El equipo de sicarios, al ver que todo esfuerzo había sido inútil, quedó en completo silencio. La mujer, que había sido una de las figuras más poderosas y confiables dentro del cártel, ya no estaba. La mujer que había orquestado operaciones con precisión de un experto, que había mantenido la lealtad de cientos de hombres bajo su mando, había sucumbido al ataque. ¿Y ahora qué harían? ¿Cómo le podrían la noticia al jefe Iván? ¿Cómo se la iba a tomar? Uno de los sicarios, al ver el desastre y la inminente falta de esperanza, sacó su teléfono móvil. Sabía lo que tenía que hacer, aunque ningún hombre en ese momento quería ser el que tuviera que dar la noticia. En una mezcla de miedo y respeto, llamó a la persona que siempre estaba a cargo de todo, Iván Archibaldo. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz fría y grave respondiera al otro lado. Iván no acostumbraba a hablar mucho en esos momentos. Cuando las cosas iban mal, el silencio solía ser la antesala de la furia. «¿Qué pasa?», dijo Iván con voz cortante. El sicario, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tembló levemente mientras le daba la noticia. «Jefe, no pudimos hacer nada. La operadora ha muerto. La bala la perforó y ya no hubo forma de salvarla. Llegamos al hospital, pero ya era tarde». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Iván no dijo una palabra durante varios segundos, y esos segundos se sintieron como una eternidad para el sicario, que había tenido que dar esa horrible noticia. El aire en la sala se volvió irrespirable. Cada uno de los presentes esperaba una reacción, pero nadie se atrevió a moverse ni a decir nada. La tensión era tan palpable que todos los ojos estaban fijos en el hombre que había hecho la llamada, como si esperaran de que él viniera alguna respuesta que calmara la situación. Pero lo que realmente sabían era que nada podría calmar la furia de Iván Archibaldo. Finalmente la voz de Iván cortó el silencio como un cuchillo. «¿Cómo es posible que no la hayan salvado?», dijo en un tono lleno de furia contenida. El sicario, sintiendo que su vida estaba en peligro, intentó explicar, pero Iván lo interrumpió bruscamente. «No quiero excusas, quiero que los que estaban con ella, que los que han sobrevivido regresen a la base de inmediato. Ahora». La autoridad en su voz era tan profunda y feroz que el sicario ni siquiera dudó. Colgó el teléfono rápidamente y miró a los otros hombres. Sabía lo que eso significaba. Sabía que regresar con vida no era suficiente para salvarse. Los ojos de Iván Archibaldo no perdonaban. La furia que había desatado la muerte de su operadora era más peligrosa que cualquier bala. Y aunque los hombres que quedaban con vida no tenían la culpa directa, todos sabían que el precio de esa pérdida iba a ser más alto que cualquier sacrificio que pudieran imaginar. Los sicarios comenzaron a moverse rápidamente. Mientras tanto, en la otra punta, Iván Archibaldo estaba solo en su oficina, la noticia aún repiqueteando en su cabeza. Lo que había pasado no podía ser real, pensó. La mujer que había sido su brazo derecho, su fiel operadora, había muerto en el cumplimiento de su deber. Había sido más que una simple aliada. Iván la había considerado una extensión de sí mismo.
confiando en ella con tareas cruciales. La pérdida de una pieza tan importante era algo que él no podía procesar fácilmente. En el mundo violento en el que vivían, la muerte era parte de la ecuación, pero esa muerte le llegó en un momento especialmente crítico. Su oficina, normalmente ordenada y fría, ahora se llenaba de un aire pesado y cargado de rabia. Iván se levantó de su silla con un rugido de frustración, pateando violentamente una mesa que estaba frente a él. La mesa se volcó, el contenido se esparció por el suelo, pero eso no fue suficiente. Iván caminó furiosamente hacia el borde de la ventana de su oficina, mirando la calle con furia. Sus puños apretados mostraban lo que sentía, una furia imparable, una ira que lo quemaba por el pecho. Una ira que le quemaba el pecho. «Esto no puede ser, no puede ser. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera?», murmuró entre dientes. Su respiración se aceleraba. Cada palabra que salía de su boca estaba llena de rabia, pero al mismo tiempo había una sensación de impotencia. Había dado todo por el cártel. Había dejado que la muerte estuviera constantemente al acecho, pero perder a alguien como ella, eso era algo diferente. Unos minutos pasaron antes de que Iván, respirando profundamente, comenzara a recuperar algo de control. No podía dejar que su furia lo desbordara. Sabía que su comportamiento podría arruinar lo que quedaba de la organización, pero también sabía que no podía dejar que los hombres que sobrevivieron quedaran impunes, no por esta pérdida, no por su operadora. La confianza en el cártel estaba basada en el respeto y la lealtad, y ahora esos principios se veían amenazados por la muerte de alguien tan importante. Al instante, Iván comenzó a ordenar, con una voz más calmada pero aún llena de una furia imparable: «Que todos los hombres que fueron parte de la operación regresen a la base de inmediato. Ahora, que se presenten frente a mí. Quiero verlos aquí en menos de una hora». Los hombres que habían estado con ella, aunque algunos no estaban heridos, sabían lo que eso significaba. No solo se trataba de regresar, sino de enfrentar la ira de un líder que no perdonaba fracasos. Cuando los sicarios llegaron a la base, lo primero que vieron fue la puerta de la oficina de Iván cerrada. Nadie osaba acercarse. Todos sabían que lo que sucedería dentro de esa habitación sería algo decisivo. Los hombres de la operación se alinearon, con las caras tensas, sin poder mirarse entre ellos. Sabían que no había forma de escapar. Sabían que la furia de Iván Archibaldo no podía ser contenida por nada. Los pasos de Iván al salir de la oficina resonaban pesadamente en el pasillo. Los hombres alineados miraron hacia el jefe, con los ojos fijos en el suelo, esperando la condena. La atmósfera era tan pesada que cualquiera podría haber sentido la desesperación en el aire. Iván caminó lentamente, evaluando uno a uno a los hombres que se encontraban allí. No hubo palabras por un momento, solo el sonido de sus botas en el suelo y la mirada fulminante de Iván. Finalmente, cuando todos pensaron que ya no podrían soportarlo más, Iván habló con una voz baja pero peligrosa. «¿Y ustedes qué hicieron? ¿Creyeron que escaparían de esto?», dijo Iván, su tono cargado de desprecio. ¿No sabían que lo que más valía en esta organización era la lealtad? Y aún así dejaron que la más confiable cayera sin intentar salvarla. No puedo permitir que una operación tan importante termine así. Nadie sale de aquí hasta que lo arreglemos». Los hombres no sabían cómo responder. Su silencio hablaba por sí mismo. El único que se atrevió a decir algo con la voz temblorosa fue uno de los hombres que había estado al mando de la operación. «Jefe, fue un accidente. Hicimos todo lo posible». Iván lo interrumpió con un gesto de la mano. «No quiero excusas. ¿Sabes lo que significa que te muera una pieza como esa? Sabes que el respeto no es negociable en este negocio. Todo lo que has hecho hasta ahora, lo has hecho por ella. Y ahora por tu maldita incompetencia perderemos todo. ¿Sabes lo que eso significa?». La tensión en la sala era insoportable. Los hombres no podían mirarse entre ellos. Todos sabían que la ira de Iván no era algo que pudiera controlarse con simples palabras, y el castigo que impondría sería severo. La pregunta que resonaba en la cabeza de todos era: ¿quién viviría para contar lo que había sucedido? El silencio entre ellos era ensordecedor, y cada paso que daba Iván parecía amplificar la sensación de desesperación y miedo que crecía en los corazones de los sicarios. Finalmente Iván se detuvo frente a ellos, su mirada penetrante clavada en los ojos de cada uno de los hombres, como si estuviera analizando cada rincón de sus almas. Ninguno de ellos podía sostener la mirada del líder por más de unos segundos.
pues sabían que en esos ojos brillaba la furia de alguien acostumbrado a que su palabra fuera ley, alguien que no perdonaba los fracasos, mucho menos uno tan grande como este. ¿Ustedes no sabían cuál era su maldita misión?, dijo Iván con una calma que solo hacía que las palabras sonaran aún más aterradoras. El tono de su voz era frío, calculador, pero cargado de un desdén que podía sentirse en el aire. Solo tenían una misión, una maldita misión: protegerla aunque les costara la vida, y ni eso pudieron hacer. Ahora ella está muerta y ustedes están vivos. ¿Y por qué? Porque son unos malditos incompetentes. El veneno en sus palabras hizo que el aire se espesara. Iván no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba todos sabían que cada sílaba que pronunciaba era como una sentencia. El grupo de sicarios que había estado bajo su mando, los mismos que habían sido testigos del ataque en el que la operadora de Iván había caído, sabían que no había escapatoria. Sabían que en ese mundo donde el respeto y la lealtad son las reglas más importantes, ellos acababan de romper la más sagrada de todas. El silencio se rompió nuevamente con la voz de Iván, esta vez más baja pero igualmente peligrosa. Ustedes son unos malditos cobardes. Su único propósito era protegerla y ni siquiera eso pudieron hacer bien. Ahora ustedes están vivos pero ella no, y en este mundo no pueden seguir viviendo con eso sobre sus conciencias. Los hombres comenzaron a temblar. No podían mirar a Iván. Sabían lo que venía. Habían fallado en la misión más crucial que les había sido asignada. Habían perdido a la mujer más importante del cártel, alguien cuya vida significaba más que la de cualquier otro miembro del grupo. Y en el mundo violento en el que vivían, el castigo por una falta tan grave no era negociable. Nadie podría imaginar lo que Iván les deparaba, pero todos sabían que la muerte de la operadora no quedaría impune. Iván, al ver la desesperación reflejada en los rostros de sus hombres, se acercó a ellos lentamente, como un depredador que ya había olido a su presa. Con un gesto en la mano ordenó a sus hombres que los ataran. No hubo palabras amables, no hubo compasión, solo órdenes frías y precisas. En cuestión de segundos los sicarios fueron rodeados, y con la fuerza y la rapidez de la maquinaria implacable del cártel, fueron atados, sus muñecas aseguradas con cuerdas gruesas. No podían moverse, no podían protestar. Estaban completamente a merced de Iván Archibaldo, quien no mostraba ni una pizca de remordimiento. «Los quiero bien atados», ordenó Iván, su voz grave y firme, sin titubeos. «No quiero que ninguno de ustedes escape. Ustedes no merecen una muerte rápida. No merecen la dignidad de una ejecución limpia. Necesito que entiendan lo que hicieron. No quiero que se les olvide jamás». Uno de los sicarios, el más joven, apenas pudo contener las lágrimas. Sabía lo que estaba sucediendo, pero no tenía el valor de mirar a Iván. Su cuerpo, tenso por el miedo, temblaba visiblemente. Los otros hombres, igualmente aterrados, apenas se atrevían a moverse. El peso de la condena era demasiado grande para cualquiera que tuviera la mínima capacidad de sentir. Iván dio unos pasos atrás, observando cómo los hombres estaban atados, sus rostros marcados por el miedo. Nadie se atrevió a levantar la vista. Iván no necesitaba que lo miraran. De hecho, prefería que no lo hicieran. Lo que quería, lo que necesitaba, era que entendieran la magnitud de su error. La lealtad en este mundo se apagaba con sangre, y cuando uno fallaba no había redención, no había segunda oportunidad. Lo que Iván veía frente a él eran hombres que ya no servían, hombres que habían sido inutilizados por su propio fracaso. «Quiero que piensen en ella», continuó Iván, su tono ahora más suave pero igualmente amenazante. «Quiero que piensen en su rostro, en lo que representaba para mí. Ella era más que una pieza en este juego. Ella era alguien en quien confiaba. Y ustedes fueron los que no pudieron protegerla. Ahora piensen en eso mientras esperan lo que viene». El líder del cártel se quedó parado por unos momentos, mirando a los hombres atados, esperando que el peso de sus palabras se asimilara a sus mentes. Iván sabía que lo que iba a hacer no era solo un castigo, era una lección para todos los que estaban a su alrededor. La lección de que en su mundo la debilidad no se toleraba, la lección de que cualquier fallo, por pequeño que fuera, se pagaba de la manera más brutal. Él no podía permitirse la traición, ni la incompetencia. En su mente el destino de estos hombres estaba sellado, pero también era una advertencia a todos los demás miembros del cártel. No podían fallar,
No podían permitir que los errores de los demás empañaran el reinado de poder que Iván Archibaldo había construido. Finalmente, después de unos largos minutos de silencio, Iván hizo un gesto con la mano. Uno de los hombres más cercanos avanzó con una caja de cerillos. No había más palabras que decir. El castigo ya estaba decidido. Iván Archibaldo, con su mirada fría y calculadora, observó cómo su hombre prendía fuego a los lazos que mantenían a los sicarios atados. El fuego comenzó a extenderse rápidamente, y en cuestión de segundos el olor a quemado llenó el aire. Las llamas consumían los restos de lo que alguna vez fueron lealtades, la lealtad que en ese momento no valía de nada. Los gritos de los hombres fueron apagados rápidamente por el rugido de las llamas que devoraban todo a su paso. Iván no miró ni por un momento el sufrimiento de sus hombres, no les dio el consuelo de su mirada, no les ofreció una muerte rápida. Cada segundo que pasaba les recordaba lo que habían perdido, lo que no pudieron hacer. Ellos, que alguna vez fueron valiosos, ahora se desintegraban en el fuego que los consumía. ¿Y ahora qué haría Iván? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Iván Archibaldo se detuvo frente a los hombres que aún quedaban, observándolos con su mirada penetrante, que parecía perforar cualquier intento de evasión. La furia que sentía dentro no había desaparecido. La muerte de su operadora, la mujer que había sido su mano derecha, había sido un golpe demasiado fuerte para simplemente dejarlo pasar. La traición y la incompetencia que habían llevado a su muerte no iban a ser perdonadas. Iván no era un hombre que pudiera dejar que alguien lo desafiara sin consecuencias, y los que seguían respirando sabían que el precio que pagarían por ello sería mucho más alto de lo que podrían imaginar. Con su rostro implacable, Iván Archibaldo levantó la cabeza y miró a los hombres, uno por uno, como si estuvieran midiendo sus almas, calculando sus destinos con frialdad absoluta. ¿Ustedes piensan que esto ha terminado?, dijo con voz grave, la calma en sus palabras más aterradora que cualquier grito o rugido. Esto no va a quedar en vano. Esto no será olvidado. Lo que hicieron, lo que permitieron, tiene un precio, y ese precio se pagará con sangre. Las palabras de Iván resonaron con una fuerza que cortó el aire. Ninguno de los hombres osó interrumpirlo. Sabía que en este momento, él no solo hablaba de la muerte de su operadora, sino de lo que implicaba para todos los que formaban parte de su organización. Cada vida en ese cártel, cada operación, cada acción debía ser hecha con la misma lealtad absoluta que él exigía. Y ahora esta lealtad había sido quebrantada, puesta en duda por la incompetencia de los hombres que habían fallado en proteger a una de sus piezas más importantes. Ahora que ustedes han decidido acabar con la vida de ella, continuó Iván, su voz más baja pero cargada de un veneno que parecía filtrarse en cada palabra. Ahora todo cambia. Los ataques que les esperaban, las extorsiones, los secuestros, no serán nada comparado con lo que les vendrá ahora. Si pensaban que el cártel ya había hecho suficiente daño, si pensaban que la guerra ya estaba ganada, se equivocan. La guerra acaba de empezar de nuevo, y va a ser peor. Iván dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en los hombres que se mantenían en silencio. El aire estaba pesado con la amenaza que colgaba sobre ellos, como una espalda afilada a punto de caer. Ya no se trata solo de proteger lo que es nuestro, ahora se trata de vengar lo que me han arrebatado. No voy a descansar hasta que cada uno de esos que estuvieron involucrados en su muerte pague por lo que hicieron. Ya no les voy a dar la oportunidad de esconderse. Si pensaban que el ejército y la Sedena podrían detenernos, hoy entenderán lo que pasa cuando se meten con nosotros. Ahora es personal. Ahora no solo luchamos por el control de nuestro territorio, luchamos por el honor, por el respeto que han manchado. Cada palabra que Iván pronunció parecía estar impregnada con el peso de una decisión irreversible. Sus hombres sabían lo que eso significaba. Sabían que cualquier intento de detenerlo, cualquier intento de interrumpir la furia que desataría, sería inútil. Iván Archibaldo no era un hombre que olvidara o perdonara. Si alguien pensaba que podían huir del castigo, se equivocaban por completo. Iván estaba dispuesto a llevar su venganza hasta el último rincón, hasta que cada uno de los responsables de la muerte de su operadora estuviera pagando por ello. «Vamos a ir tras la Sedena», dijo Iván con una calma casi inquietante, como si estuviera hablando de una tarea cotidiana. «Ellos se van a dar cuenta de lo que significa desafiar a los chapitos. Van a saber lo que es perder. Van a sentir el peso de lo que hemos estado aguantando. Si creían que podían detenernos con sus operativos, sus topos, sus armas, los vamos a destrozar.
Vamos a empezar con cada uno de los puntos débiles que tienen. Vamos a hacer que cada hombre que esté en la Sedena sepa que la guerra contra nosotros no es solo una batalla en las calles, sino un ataque directo contra ellos, contra sus familias, contra todo lo que representan. Los hombres que aún quedaban en la sala escuchaban sin atreverse a moverse. Iván no estaba solo en este. Tenía a sus mejores hombres a su lado, hombres que sabían lo que estaba en juego, y estaban dispuestos a seguir sus órdenes hasta el final. No había duda de que Iván iba a cumplir su promesa. Su mirada no era solo de amenaza, era una promesa de destrucción, de desolación, de venganza. Y en ese mundo nadie podía permitirse subestimar la furia de un hombre como él. Cada miembro de la Sedena que se haya metido en nuestros negocios va a sufrir, y eso lo voy a hacer yo. Voy a tomar cada uno de sus puntos estratégicos, y voy a hacer que cada balazo, cada herida que les inflijamos, cada grito que escuchen les recuerde que no deben jugar con los chapitos. No se trata de una guerra de dinero, se trata de venganza, y no tengo intención de parar hasta verlos caer. Nada ni nadie los va a salvar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.